Es un gusto poder saludarte una vez más, querido hermano, querido oyente, que nos acompañas ya en este sexto tema de esta serie titulada Lo que la Biblia enseña. El tema para esta vez es la segunda venida de Jesús. Hay muchas preguntas que las personas se hacen sobre la segunda venida de Jesús. Una de ellas es ¿cuándo será esta venida, no? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña y qué maravillosas promesas Jesús hizo. Pero antes de empezar con el estudio, les invito a que podamos orar para que así podamos pedir, ¿no?, que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder entender este maravilloso tema. Ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú nos das la vida, Señor. Te queremos pedir, Padre, que tú nos puedas dar la inteligencia necesaria para poder estudiar y comprender las grandes verdades del texto bíblico. Señor, por favor, cuida de los que están pasando tantos dolores en el mundo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar el tema. La primera pregunta es, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Esto se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 3. Jesús le dice a sus discípulos, y si me voy, en la Reina Valera del 60, ustedes pueden ver, dice, y si me fuere, la promesa de Jesús es, vendré otra vez. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que Jesús estaba en la tierra en ese momento y les decía a los discípulos, mire, yo me voy a ir. Si me voy, no se preocupen, no estén alarmados, no se turbe vuestro corazón, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque vendré otra vez, y la nueva versión internacional, a ustedes lo pueden ver, dice, vendré para llevármelos conmigo. Vendré para llevármelos conmigo. ¿A dónde nos iba a llevar Jesús? A las moradas celestiales. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, voy a venir por ustedes. La maravillosa promesa de Jesús entonces es regresar a la tierra. Así como estuvo una vez y se fue, va a volver una vez más, pero ahora a llevarse a los que le aman. Muy bien. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? ¿Qué debe hacernos sentir esta promesa? Tito capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Dice que esta promesa debe ser como nuestra esperanza, aguardando la esperanza. La nueva versión internacional dice, aguardando la bendita esperanza. ¿No? ¿Cuál es esta esperanza? De la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Entonces esta esperanza es la manifestación de Cristo. La manifestación, para que alguien se manifieste, se tiene que enseñar, tiene que ser visible, ¿no? Entonces Jesús va a volver a la tierra, como decía la promesa, y va a ser esa manifestación que la haga nuestra esperanza. Entonces nosotros debemos considerarla como una esperanza para nosotros, a los que aman al Señor. Ok, esta es una de las grandes preguntas que la gente se hace, ¿no? ¿En qué forma regresará Jesús? ¿Será que regresará así por un lado de la tierra, en algunas zonas? ¿Cómo es que Jesús regresará, no? Bien, Mateo 24:30 nos da una respuesta a esta pregunta. ¿En qué forma regresará Jesús? Entonces, dice el texto bíblico, aparecerá en el cielo. La nueva versión internacional dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Qué quiere decir, querido hermano, querido oyente que estás viendo? Que cuando Jesús regrese, no va a regresar a un lugar de la tierra, no va a regresar en un país o no va a estar en una zona de la tierra, sino que va a aparecer en los cielos. Jesús va a aparecer en gloria y majestad en los cielos. Sigamos leyendo el texto bíblico, mira lo que dice. Leamos la nueva versión internacional. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo
ven lo que vuelve a decir el texto bíblico, recalca nuevamente que Jesús no vendrá y aparecerá solamente en un lado o en un país o en una zona de la tierra, sino que aparecerá en las nubes de los cielos. Entonces Jesús va a regresar en forma visible, pero ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Será, algunos preguntan, viene en el cielo, pero ¿en qué parte del cielo o en qué zona de la tierra del cielo aparecerá? Bien, el texto bíblico nos dice algo interesante en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Las tres versiones nos dicen que todos lo verán, todo ojo lo verá, todos. Es decir, no habrá nadie en este planeta Tierra, en este mundo, que no verá la venida de Cristo. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo si aquí estamos en el continente americano y allá en Japón, en el continente asiático, no vemos lo mismo? Allá es mañana, aquí es tarde, noche. ¿Cómo será eso? Bien, querido hermano, querido oyente, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No sabemos cómo lo hará, pero sabemos lo que dice el texto bíblico, que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. No habrá nadie que pueda decir, yo no vi la venida de Jesús. No, eso no dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Muy bien, todos lo podrán ver entonces. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? ¿Para qué viene Jesús? ¿Cuál es el objetivo por el que Jesús va a venir y va a regresar a la tierra? Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. La Nueva Versión Internacional me gusta mucho, dice, el Hijo del Hombre ha de venir y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Cristo viene a recompensar. Ya los casos ya están decididos. Ya viene a recompensar. No es que ahorita nosotros, por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿no? Cuando Cristo venga, yo me voy a arrepentir, dicen. Yo voy a creer en Dios cuando lo vea. Pues déjame decirte, querido hermano, querido oyente, que cuando Cristo venga, ya esa oportunidad habrá terminado, porque el texto bíblico dice que Cristo viene a recompensar ya a cada uno según lo que haya hecho, según lo que tú hayas decidido. Entonces Jesús viene a pagar a cada uno según sus obras. Bien, ¿qué sucederá con los muertos justos? ¿A quiénes nos referimos con los muertos justos? A los que han muerto en la esperanza, en el amor a Cristo, ¿no? En una vida de comunión con Dios. Esos son los muertos justos. ¿Qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16? Dice, pues el Señor mismo descenderá, estamos hablando de la venida de Cristo, y los muertos, al final del versículo está ahí subrayadito, en Cristo, es decir, los justos, los muertos justos, se levantarán primero o resucitarán primero, según lo dice la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera del 60. Levantarse, ¿no? Los muertos, obviamente, si se levantan es para resucitar, ¿no? Entonces, Jesús, cuando vuelva, hará resucitar a los muertos que, vivieron una vida con Cristo, una comunión con Cristo, y ellos resucitarán primero, dice. ¿Qué quiere decir? Que habrá una resurrección después también. Ese no es el tema de hoy, pero hay una segunda resurrección. Pero los muertos en Cristo resucitan primero, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entonces, la respuesta es, resucitarán primero. Ok, y entonces, ¿qué ocurrirá con los justos que están vivos? Ya sabemos qué ocurre con los que han muerto en Cristo, pero ahora, ¿qué sucede con los que están vivos y están presenciando? Porque recuerda que el texto bíblico dice, todo ojo lo verá venir.
Entonces quiere decir que hay vivos en el momento de la resurrección, perdón, de la venida de Cristo. Hay vivos. Entonces, ¿qué sucede con esos vivos? Dice el texto bíblico en el siguiente versículo de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 17, anteriormente leímos el 16, nos dice que los que estén vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Los que han resucitado y que ahora están vivos para poder ver a Jesús, los muertos en Cristo. Ellos son esos ellos que la Biblia está mencionando, ¿no? Entonces, los vivos y los que han resucitado ahora son arrebatados al cielo y estarán allí juntamente con Dios, dice, para siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese momento de la segunda venida, recién tanto muertos como los que están vivos son llevados hacia donde está Jesús en las nubes de los cielos para irse con Cristo al reino de los cielos, ¿verdad? No es que cuando yo muero me voy donde Cristo o cuando yo muero me voy, ¿no? a otros lugares. No, el texto bíblico nos está enseñando que en la segunda venida de Cristo es donde Jesús recién recompensa a cada uno según sus obras. Entonces la respuesta es, ¿qué ocurre con los justos vivos? Son llevados al cielo también, ¿no? Ahora, una de las grandes preguntas que el ser humano se hace, ¿no? Y que muchos se hacen constantemente en la iglesia también, ¿no? ¿Se conoce la fecha del regreso de Jesús? ¿Será que se conoce? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Jesús dijo, pero aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. Jesús en el capítulo 24 está respondiendo a la pregunta de sus apóstoles, ¿no? Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas, el fin del mundo? Jesús empezó a dar señales, a decir todo lo que tenía que acontecer, pero también les dijo, recuerden que en cuanto el día y la hora del regreso, nadie lo sabe, nadie. Entonces nosotros no tenemos que estar especulando, poniendo fechas, En ninguna parte del texto bíblico la profecía menciona una fecha del regreso de Cristo. Es más, cuando Jesús, después de haber pasado los 40 días con sus discípulos después de su resurrección, Él también les dice, ¿no? En cuanto a las fechas y todo esto del regreso, a ustedes no les incumbe, les dice. Está eso en el capítulo 1 del libro de Hechos. Les invito también que lo puedan leer. Muy bien. No sabemos cuándo Jesús vendrá. No tenemos la fecha del regreso de Cristo. Y entonces, si no conozco el día ni la hora de su venida, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer si no conocemos la venida, la hora ni la fecha de la venida de Cristo? Vamos a Mateo 24, versículos 42 y 44. El texto bíblico nos dice, vamos a leer la Nueva Versión Internacional porque esta me gusta mucho lo que dice. Dice, manténganse despiertos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Mantenernos despiertos, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Debemos, dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo de Dios vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos vivir una vida de preparación, una vida despiertos, no en el hecho de que no vamos a descansar por las noches, sino despiertos en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces podemos nosotros decir somos hijos de Dios, somos personas, ¿no?, que vamos a la iglesia, pero en nuestra vida espiritual, cuando nadie nos ve, estamos muertos, estamos dormidos, ni siquiera estudiamos la palabra del Señor. Entonces Dios nos aconseja a nosotros mantenernos despiertos, velando, para que no nos sorprenda la venida del Señor, porque no sabemos cuándo vendrá. No sabemos cuándo Cristo ha de regresar. Claro que tenemos señales del regreso, pero la fecha no la sabemos. Por eso debemos cada día de nuestra vida estar despiertos espiritualmente y preparándonos para el reencuentro con nuestro Salvador. Entonces la respuesta es, debemos prepararnos cada día.
Muy bien, estamos llegando al fin de nuestro estudio. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo primero que debemos hacer es amar la venida de Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, él le dice, mira, en el futuro, le dice Pablo, me está reservada la corona de justicia, esa corona que Cristo nos dará cuando Él venga en gloria y majestad en su segunda venida. Pero Pablo le dice algo interesante a Timoteo en la parte final del texto. Y no solo a mí, refiriéndose a la corona, sino también a todos los que aman su venida. Por eso nosotros tenemos que amar su venida. Y cuando tú amas algo, haces todo por esa persona. Y cuando tú haces todo por Cristo, entonces tienes una vida espiritual despierta, una vida espiritual activa, te estás preparando para el regreso de Cristo. Y por eso nosotros debemos amar la venida de Jesús. Muy bien, ¿qué más debemos hacer? Prepararnos para estar listos, ¿no? Entonces ya hemos visto eso, ¿no? Pero vamos una vez más a ver lo que dice Primera de Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza, recuerden que la segunda venida es nuestra esperanza. ¿Nuestra esperanza a qué? Porque este mundo es tan injusto muchas veces que nosotros necesitamos una esperanza. Y nuestra esperanza es la venida de Cristo cuando toda la injusticia terminará. Por eso el texto bíblico dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica. Purificarse es como limpiarse, lavarse, ¿no? Cuando tu ropa está sucia, la lavas en detergente o con jabón de ropa. Igual tu vida espiritual, si has estado caminando por malos caminos, por malos lugares, tienes que purificarte, tienes que lavarte. ¿Cómo te purificas y cómo te lavas? Mediante la sangre de nuestro Señor Jesús que derramó. ¿A qué me refiero con esto? A que en la muerte, en la cruz, Cristo nos dio por gracia la salvación para nosotros. Entonces nosotros podemos ir confiadamente mediante la oración al trono de Dios, mediante nuestras súplicas, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, y Cristo está abogando por nosotros allí delante del Padre para que podamos ser salvos. Esa es para nosotros nuestra purificación. Por eso podemos, allí donde estás, orar a Dios y decirle que te perdone. Cuéntale, ¿no? Confiésale tus pecados a Dios. Ya estudiamos en estudios anteriores que Cristo es el camino al Padre. No hay otro, sino solamente Cristo. Y por último, debemos ayudar en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos la venida de Cristo, queremos o vamos a querer que Él venga pronto. Y para que Cristo pueda venir, en Mateo 24:14 Jesús dijo que el Evangelio del Reino tenía que ser predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero muchos pueden decir, entonces no predico para que Cristo no venga. Tengamos cuidado con eso, porque igual cuando lo mandaron a Jesús callar a sus seguidores en la entrada hacia Jerusalén, Jesús le dijo, si ellos callan, entonces las piedras hablarán. No esperemos, querido hermano, querido oyente, que las piedras hablen, porque Dios es Dios todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas, inclusive lo que parece ilógico para nosotros, Dios lo puede hacer. No esperemos que otros hablen por nosotros. Si en verdad amas a Dios, vas a amar también predicar acerca del Evangelio. Hemos llegado al término de este estudio sobre la segunda venida de Jesús. Recuerda siempre encontrar esperanza al estudiar la Biblia. Y no te olvides, por favor, darle like a la página, compartir con otros estos estudios, porque hay muchas personas sedientas de escuchar la palabra de Dios. No tengas temor de poder compartir. Invita a tus amigos, invita a tus estudiantes de la Biblia para que juntos podamos aprender más sobre lo que la Biblia enseña. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo desde aquí y te dejo con un video para que puedas enseñar a los demás a poder suscribirte a esta página.